Bueno, bienvenidos al taller sobre Patrón Observer en Flutter. Hoy nos alegra presentar a Jimena Leiva, de Perú, y a Dolphin Capie, de Colombia, ambos desarrolladores senior especializados en patrones de diseño. Ellos compartirán cómo utilizar el Patrón Observer para crear aplicaciones reactivas y eficientes en Flutter, facilitando la comunicación entre componentes. Aprovechen esta oportunidad para profundizar en sus habilidades de desarrollo. Jimena, el espacio es todo suyo. Muchas gracias. Ahora comparto pantalla. Listo. Bueno, como ya mencionó Caro, el día de hoy estaremos presentando lo que es el patrón comportamental Observer. Queremos iniciar, obviamente, brindando una definición acerca de qué es este patrón, ¿no? Es un patrón de diseño de comportamiento que se va a encargar de definir las dependencias de uno a muchos objetos. O sea, de modo que cuando cambie el estado de un objeto, que va a ser el sujeto o va a ser la clase notificadora, todos sus dependientes o las clases que están observando a este sujeto sean notificados y actualizados de manera automática. Podemos decir entonces que este es un patrón que va a permitir definir un mecanismo de suscripción para que se notifiquen a varios objetos, de ahí sale la relación de uno a muchos, sobre cualquier evento que le suceda al objeto observable o al sujeto que están observando. Podemos finalizar la definición diciendo que se ocupa principalmente en la interacción y la comunicación entre objetos y se centra específicamente en cómo se comportan los objetos en respuesta a los cambios en el estado del objeto sujeto, del objeto observable o del objeto notificador. Ahora, bueno, ¿a raíz de qué nace este patrón? ¿Cuál es el problema que plantea resolver? Imaginemos que tenemos dos tipos de objetos. Tenemos un objeto cliente, que está acá en su casa, y tenemos el objeto tienda. Digamos que el cliente está súper interesado en una marca particular de un producto que tiene la tienda. Supongamos un nuevo modelo de teléfono. Y va a estar disponible muy pronto. O sea, la tienda actualmente no lo tiene, pero va a llegar en el rango de unos días. Entonces, una de las cosas que puede hacer el cliente es visitar la tienda todos los días para que compruebe si es que ya llegó el producto, si es que ya está disponible o ya está a la venta. Pero mientras el producto todavía esté en camino, la mayoría de todos estos viajes van a ser en vano. Por otro lado, la tienda podría enviar cientos de correos a todos sus clientes cada vez que hay un producto nuevo disponible. Sin embargo, esto también se podría considerar como spam, ¿no? Obviamente esto ahorraría a los clientes los interminables viajes a la tienda, pero también primero molestaría a clientes que no estén interesados en los nuevos productos o clientes que solamente quisieron algo específico y ya no lo decían más, entonces generaría spam en su bandeja de correo, ¿no? Entonces nos encontramos hasta en este conflicto de que primero el cliente o pierde tiempo comprobando la disponibilidad del producto o la tienda desperdicia recursos notificando a los clientes equivocados. Entonces, la propuesta de solución de este patrón es que se va a tener un objeto y este objeto va a ser el que tiene el estado interesante, el estado que quiere ser observado. El objeto que va a tener este estado se va a denominar sujeto, pero como también va a notificar a otros objetos desde este cambio de estado, le podemos llamar notificador o publicador. Y el resto de objetos que desean conocer los cambios de ese notificador o de ese sujeto se van a denominar suscriptores u observadores. Entonces, el patrón observer sugiere que se añada un mecanismo de suscripción a la clase notificadora, a la clase sujeto, para que los objetos individuales puedan suscribirse o cancelar su suscripción a un flujo de eventos que provenga de esta clase notificadora. Entonces, todo lo que va a abarcar este patrón va a ser, primero, ocuparse de definir un mecanismo para que un grupo de objetos observadores interactúe o reaccione en base o en función a los cambios del estado de un objeto.
Y el comportamiento de estos observadores pues se va a desencadenar por cambios en el estado de este sujeto, ¿no? El segundo va a ser el comportamiento de va a ser encapsular el comportamiento de los objetos observadores y permitir una separación limpia entre el sujeto y sus observadores. Entonces, esta separación va a promover un diseño más modular y mantenible. Y por último, también se promueve el bajo acoplamiento entre el sujeto y sus observadores. El sujeto no necesita conocer las clases concretas de sus observadores y los observadores se pueden agregar o eliminar sin necesidad de afectar al sujeto. Ahí le doy el paso a mi compañero Dolph. Bueno, básicamente, pues un muy buen ejemplo de lo que sería una analogía en el mundo real sería lo de la tienda, ¿cierto? Que acabo de explicar mi compañera Jimmy. Pero básicamente podemos ver otros ejemplos de la vida real en los cuales se aplica mucho el tema del patrón observer. Por ejemplo, supongamos que en un colegio los niños no tuvieran un timbre para ingresar para saber que tienen que salir de clase, ¿cierto? Que no haya un timbre que les avise que la clase finalizó. Todo el tiempo estos niños entonces estarían como preguntándole a su maestro, como, profe, ya con la clase, profe, ya, profe, me puedo ir, ¿cierto? Lo cual se vuelve muy estresante para el maestro y de cierta manera se vuelve ineficiente que sea así porque los estudiantes se distraen pensando en cuándo será que se acaba la clase en vez de realizar sus tareas. Entonces, el patrón observer viene a hacer este timbre, ¿cierto? Que es como una especie de mejoramiento al modelo que ya les planteé, en el cual el timbre suena automáticamente cuando finaliza la clase. Entonces, así los estudiantes no tienen que estarle preguntando al profesor cuando termina la clase, sino que se pueden concentrar en hacer sus tareas y cuando escuchen el timbre, automáticamente van a saber, la clase terminó, entonces nos vamos, ¿cierto? Entonces, ahí vemos pues como un ejemplo, otro que es como el más básico, ¿cierto? Sería el que tenemos aquí en la siguiente página de nuestras diapositivas, que sería más o menos como un servicio de noticias. Dime. Listo. Bueno. La suscripción a revistas y periódicos. Por ejemplo, imaginemos que varias personas se suscriben a un servicio de noticias, ¿cierto? Y cada vez que ocurre una noticia importante, el servicio de noticias tiene que notificar, ¿cierto? O enviar un boletín a todos los que estén suscritos. Esto para informarles al mismo tiempo a todos los que se suscribieron de que hay una nueva noticia. Los suscriptores como tal no tienen que estar pendientes de revisar las noticias para saber si llegó algo. No, ellos simplemente reciben las actualizaciones cuando algo nuevo ocurre, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, el servicio de noticias va a ser el sujeto que genera el evento o el cambio de estado. Los suscriptores son los observadores interesados en recibir actualizaciones y tenemos una notificación que en sí es la actualización del servicio, que va a ser como esa comunicación entre el sujeto que genera el evento, que llamémoslo notificador, y el suscriptor, ¿cierto? Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar un poco lo que sería un código base de la estructura, ¿cierto, Jim? Entonces, adelante. Listo, gracias, Dolph. Bueno, primero expliquemos lo que es la estructura y luego implementemos el código sencillo, el ejemplo sencillo. Digamos como que hay cuatro componentes principales. Perdón. Primero es el sujeto. El sujeto es la clase que mantiene la lista de observadores o suscriptores. Esta clase va a proporcionar métodos ya sean para registrar, para quitar el registro de observadores dinámicamente y asimismo también va a definir un método que va a ser de notificar a los observadores de los cambios en su estado. También tenemos la interfaz observador.
Este observer va a definir una interfaz con un método que va a actualizar a los observadores concretos y que también deben ser implementados por lo mismo. Y de esta manera va a garantizar una forma común y consistente para que los observadores concretos reciban las actualizaciones del sujeto. Ahora pasamos a las clases concretas. El sujeto concreto son las implementaciones específicas del sujeto. Tienen el estado real o los datos que los observadores desean rastrear o a los que desean suscribirse, ¿no? Cuando este estado cambia, los sujetos concretos deben notificar a los observadores que están suscritos a ellos. Y por último tenemos el observador concreto, que va a implementar a la interfaz de observador. Se va a registrar con un sujeto concreto y va a reaccionar cuando se les notifica del cambio de estado. Cuando el estado del sujeto cambie, se va a invocar el método actualizar del observador concreto, lo que va a permitir que se tome o reaccione de la manera apropiada, de la manera que el usuario espera. Entonces ahora vamos a pasar a ver el ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo en la vida real sería, supongamos que nosotros deseamos tomar café. Vamos a desayunar y queremos poner a hacer café. Los observadores seríamos nosotros, las personas que desean tomar el café. Y el sujeto sería la cafetera, que nos va a avisar cuándo ya va a estar listo o no el café. Entonces, para eso tenemos las 4 clases, ¿no? El sujeto, que va a ser la interfaz, el observer, también interfaz, la cafetera, que va a ser el sujeto concreto, y los observadores, que vamos a ser nosotros. Entonces, para esto, ingresamos a Dartpad. Y bueno, vamos a borrar esto porque no lo necesitamos. Entonces, por motivos de orden, comencemos creando los observadores, ¿no? La clase sería la interfaz observer. Pero bueno, vamos a crear una clase que sea observer. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos como observadores? Tenemos nuestro nombre. Hagámoslo lo más sencillo posible, entonces solo vamos a contar con nuestro nombre. Y bueno, para el constructor vamos a recibir nuestro nombre. Y como hemos dicho, necesitamos una clase que nos notifique, nos actualice, ¿no? Según lo que tenemos acá, es lo que nos va a actualizar cuando cambie el estado del objeto, del sujeto concreto, ¿no? Entonces, pongamos aquí void update o pongamos notify, porque nos va a notificar. Y recibamos un string, que va a ser nuestro mensaje. Y entonces acá pongamos el estado que nos va a llegar del sujeto, ¿no? Entonces pongamos hola y el nombre del observador y el estado del café, de la cafetera, ¿no? Que sería lo que nos llega acá en la actualización del estado del sujeto. Entonces ya tenemos nuestra clase base de observer. Ahora necesitamos la clase base del sujeto, que es a donde nosotros nos vamos a suscribir. Entonces, pongámosle subject. Ahora, si bien sabemos, el sujeto cuenta con una lista de observadores. Como lo vamos a iniciar luego, pongámoslo así. Una lista de observadores que va a ser observers. Listo. Al momento nosotros de inicializar nuestro sujeto, puede que tengamos o no a nuestra disposición la lista de observadores. Entonces, vamos a hacer que en el constructor llegue opcional. List observer. Vamos a ponerle observers. Y ya, dependiendo de lo que nos llega, inicializamos nuestra variable. Si observers nos llega nulo, pongámoslo como una lista vacía. Ahora, creemos un método que sea para que los observadores se puedan registrar al sujeto. Entonces ponemos register observer, que va a recibir un observer. Cuando se registre, se va a añadir a la lista.
Y tengamos otro método que sea para notificar a nuestros observadores. Y que les llegue un mensaje, que es lo que justo estamos recibiendo acá. Entonces, como tenemos una lista de observadores, por cada uno de ellos que se les notifique. Observer.notify. Y enviémosle el mensaje. Listo. Está bien escrito. Observers. Yes. Y acá, observers. Falta una S. Perdón. Ya. Ahora necesitamos la clase concreta del sujeto. En este caso va a ser una cafetera, ¿no? Entonces, pongamos class coffee maker. Como aquí ya le estamos dando el comportamiento a los métodos de la clase sujeto, pongámosle que simplemente lo extienda para que no tengamos que volver a definirlos. Subject. Entonces, coffee maker, coffee maker puede recibir o no una lista de observadores. Y esto se lo pasa a su clase padre. Listo. Ahora, tengamos un método que es el que nosotros como observadores deseamos ver en la cafetera, que es hacer el café. Entonces pongámosle make coffee. O brew coffee. Sorry. Listo. Y bueno, acá pongámosle print preparando café. Los puntitos y se los notificamos. Ponémosle notify observers y pongámosle el café está hecho cuando ya termine, obviamente. Entonces ya tenemos nuestra clase sujeto base, nuestra clase sujeto concreto y nuestro observador. Ahora necesitamos crear los observadores y que se registren. Entonces aquí dentro de nuestro main vamos a crear un final observer y pongámosle yo. ¿Qué voy a hacer yo? Entonces creemos observer Jimena y creemos nuestra cafetera. No, creemos otro observer. Tenemos Adolf. Observer. Listo. Ya tenemos dos observadores. Ahora nos falta instanciar nuestra cafetera. Pongámosle entonces final coffee maker. Está bien escrito. Cafetera. Pongámoslo en español. Por el Spanglish. Y coffee maker. Que va a recibir una lista de observadores. Que va a ser yo y va a ser Dolph. Listo. Entonces, ahí está recibiendo su lista de observadores. Ahora vamos a... como ya los tiene, no hay necesidad de agregarlos, ¿no? Entonces. Miren, hagamos algo. Me agrego yo solita y luego agreguemos a Dolph. Como que para que usemos todos los métodos que hemos utilizado. Y acá va a recibir a Dolph. Listo. Ahora sí. Ya registramos el observador. Ahora notifiquemos. Cafetera.brewcoffee. Listo. Ahora, ¿cuál debería ser el resultado de este código? Debería decirnos preparando café y luego
llamar a sus observadores y decir, hola Jimena, el café está hecho. Hola Adolf, el café está hecho. Entonces veamos. Preparando el café. Hola Jimena, el café está hecho. Hola Adolfo, el café está hecho. Es un ejemplo muy base sobre cómo estamos aplicando nosotros el patrón observer. Entonces ya no hay necesidad de que nos quedemos parados ahí mirando si es que ya está listo o no el café. Nos llega la notificación de ya está listo. Y bueno, ahora veamos que sigue en la presentación y es en qué caso se puede aplicar este patrón. La primera, y digamos como que la más fundamental, es cuando existe una dependencia de uno a muchos. Entonces, es importante que se utilice este patrón cuando haya este tipo de relaciones entre objetos y los cambios en un objeto deben ser notificados a la relación de muchos objetos, ¿no? Que sean dependientes del estado sujeto. Entonces, aquí, en este punto, el patrón va a ser particularmente útil cuando los cambios en un objeto sujeto necesitan propagarse a varios otros objetos sin hacerlo de una forma que esté altamente acoplada. Ahora, ¿en qué otro? Ya justo hablamos del acoplamiento, entonces se utiliza también el patrón observer para lograr un bajo acoplamiento entre objetos, ya que esto permite que el sujeto y los observadores puedan interactuar sin ser conscientes de los detalles específicos del otro. Entonces esto va a promover un sistema que sea flexible y sea mantenible. Para cambiar la propagación, es decir, cuando los cambios en el estado de un objeto deben desencadenar automáticamente o de forma reactiva actualizaciones en otros objetos. Esto va a ayudar a garantizar que todos los objetos dependientes del sujeto estén informados y puedan responder en consecuencia a los cambios en el estado del sujeto. También cuando el patrón observer se utiliza a menudo en los sistemas de manejo de eventos. Cuando los eventos ocurren en un sistema, los observadores pueden reaccionar a esos eventos sin requerir que la fuente o el sujeto tenga conocimiento explícito de los observadores que se han suscrito a él. Y bueno, pasamos con Dolph. Bueno, voy a compartir entonces yo ahora. Lo que vamos a hacer en este momento entonces, muy bien, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer un ejemplo entonces un poco más práctico. Si bien Jimé nos dio las bases y el paso a paso de qué es lo que hay que considerar y qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de crear básicamente este patrón de diseño, aquí vamos a hacer entonces un ejemplo funcional y visual en el cual implementemos este patrón, ¿cierto? Este patrón cabe aclarar que, como bien nos explicó Jimé, requiere de un notificador, ¿cierto? Que notifique a los que están suscritos. Generalmente, dentro de un aspecto visual, lo manejamos con gestores de estado, ¿cierto? Para este caso en específico, vamos a utilizar entonces provider. ¿Listos? Entonces, aquí recuerden que estoy utilizando sap.run para que si quieren seguir el ritmo, vayan y lo abran. Y aquí en el pushback.jam ponemos la dependencia a provider. No pongo la versión exacta del provider aquí, es porque básicamente el Flutter de aquí de SAP está desactualizado un poquito, está en la versión 3.7. Pero siéntanse en la libertad de hacerlo en la versión más reciente dentro de sus equipos, ¿listo? Dentro de sus VS Codes o Android Studio. Muy bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una aplicación sobre hábitos diarios. Básicamente una aplicación donde tengamos una lista de hábitos diarios que tengamos que cumplir y que podamos marcar como completados, ¿cierto? De cierta manera vamos a tener un par de pantallas, las cuales nos van a tener con los hábitos pendientes y otra pantalla con los hábitos completados. Así vamos a ver un poco el tema de los observadores cuando requieren observar diferentes datos. Por ejemplo, la pantalla de completados va a querer observar netamente los completados y pues la otra va a querer observar netamente los pendientes. Entonces, como la idea de juego, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar un poco entonces aquí el build. Vamos a mover esto un poquito. El MyApp,
Vamos a modificarlo un poco. De hecho, voy a borrar my homepage completa. No la voy a requerir en este momento. Y aquí en my app, pues ahí tiene el team, dar team, pues tiene como estos datos. Vamos a quitarlo de dar team. Y voy a dejarlo de team dar aquí. Eso. Y acá en el home vamos a poner vamos a crear aquí una clase. Esta va a ser un stateless. Yo creo que un stateless se puede autocompletar. Bueno, se creó un stateful, pero yo borro aquí y cambio aquí por stateless. Bravo. Y vamos a llamarlo avid list page. Listo. Entonces, y aquí este es un width, no sé por qué está este width aquí. Mira esto. Ahí. Listo. Entonces, si guardo ahí, me da error. Aquí entonces tengo que llamar esa habit, y aquí elimino esto y guardo ahora sí. Y aquí en vez de placeholder, pues ahí igual me va a construir una X, que es el placeholder, ¿cierto? Pero bueno, por ahora esto es lo que tenemos. Tenemos una aplicación en Flutter que se llama MyApp. MyApp tiene el material app que se llama Avid List Page, que es donde vamos a listar la lista de hábitos, y tenemos por aquí una clase inicial que es Avid List Page. Listo. Como vamos a usar provider, lo primero que tenemos que hacer es agregarle el check notify provider. Básicamente, en otra ocasión vamos a tener la oportunidad de ver una charla un poco más a profundidad sobre provider, pero pues aquí vamos a aclarar en torno al patrón. En este caso, necesitamos algo arriba del árbol de widgets que nos permita notificarle a los hijos cuando hubo un cambio. Para eso utilizamos el check notify provider. Entonces, a este le vamos a dar command punto y lo vamos a encerrar en un widget. Y este widget va a ser Change Notifier Provider. Nos sale error, básicamente porque tenemos que importar el paquete de provider. Muy bien. Adicional a esto, tenemos que crear básicamente el notificador. Va a ser ese elemento dentro de nuestro código que nos va a permitir notificarle a quienes se suscriban a nosotros cuáles fueron esos cambios, ¿cierto? Entonces, por ahora voy a crear por aquí una clase que se va a llamar Avid Notifier, ¿cierto? Y que va a extender de Chain Notifier para que sea el que va a notificar los cambios, ¿cierto? Creo la clase, pues por ahora no le voy a agregar nada dentro. Y aquí vamos entonces al Chain Notifier Provider, le vamos a agregar un create. Este create me recibe contest, operación flechita con igual. Y le decimos el notificador, que sería entonces Avid Notifier, ¿cierto? En este caso me está saliendo un error, pero no es un error, como pueden ver, o sea, no es un error como tal, sino que, ok, aquí me está dando problemas por el Chain Notifier, aquí es con signo de eso, listo, ahora sí. No, miren que ya no me sale error, me faltaba aquí los paréntesis, pero básicamente ya estamos entonces totalmente funcionales con respecto a eso. Sigue apareciendo el placeholder y lo único que hicimos fue habilitar este notifier, que va a ser el que va a notificar los cambios arriba del árbol de widgets, ¿cierto? Para que entonces tome todos los hijos y si alguno está suscrito por debajo, básicamente se le pueda notificar. Esto es más o menos cómo es el funcionamiento del inherited widget, que sabemos que provider va un poco por ese lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a crear por aquí un modelo que se va a llamar class Avid y que va a ser básicamente el modelo que vamos a tener ahí de datos dentro de nuestra pantalla, lo que vamos a listar, que por ejemplo va a ser un string
con el nombre del hábito, ¿sí? Y vamos a tener un booleano que se va a llamar isComplete, ¿cierto? Y con eso vamos a saber si está completado o no el hábito en el día, ¿cierto? Entonces voy a crear aquí el constructor y en el constructor vamos a llamar required this.name, coma, y this.isComplete lo vamos a poner en false por defecto. Muy bien, punto y coma. Ahí ya tengo mi clase creada, sencillito. Recuerden que ustedes pueden poner un comentario por aquí, modelo de hábito, para que ustedes tengan pues como la trazabilidad de lo que están haciendo. Listo. Entonces acá tenemos es el thing notifier, o sea, el notificador de cambio, ¿cierto? Notifica los cambios. Entonces con esto es que nos vamos a ayudar a colocar que si ya se completó básicamente nuestra lista, entonces nos cambie el valor del isComplete, o que por ejemplo este va a notificar cuando hubo un cambio en los completos, manda el cambio a los completos y así sucesivamente. Esto lo vamos a ver muy a detalle, así que no se preocupe que ya seguida lo vamos a ver. Lo primero que voy a poner aquí adentro, voy a poner básicamente una lista de hábitos, ¿cierto? Una lista de hábitos y se va a llamar _hábitos. Muy bien. Y adentro coloco entonces la clase habit y me recibe un name. Vamos a poner, por ejemplo, un hábito bueno durante el día, leer 30 minutos. Corto tiempo, bacano, para que empiecen a aplicar este tipo de cositas. Listo. Otro hábito, un hábito bueno sería, por ejemplo, el de tomar agua. Le ponemos que beber, entre comillas, beber 2 litros de agua al día. Otro hábito bueno, como para tener al menos 3. No sé, hacer ejercicio. Ese sí poco lo hacemos. Entonces, listo, ahí tenemos varios. Y lo que voy a requerir es un get para obtener esos datos, ¿cierto? Entonces voy a poner un list, porque bien sé que es privado. Voy a poner un list de habit, get, y lo vamos a llamar habits. Y esto va a ser igual, pues va a retornar habits. Punto y coma. Por ahora vamos a tenerlo por este lado. Y aquí es donde vamos a mostrar lo que serían esos hábitos. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener entonces en el build, en el retorno, vamos a tener un scaffold, que va a ser nuestra pantalla, como ustedes ya saben y de pronto han tenido la experiencia trabajando en Flutter. Vamos a tener un adbar. Dentro del adbar llamamos al widget adbar. Y al adbar le vamos a poner un title, que va a ser un test. Y le vamos a poner, por ejemplo, hábitos. Muy bien, vamos a ponerle, por ahora sí. Vamos a poner un body. Y en el body vamos a poner, ojo aquí. Aquí es donde tenemos que escuchar los cambios que hace básicamente el notificador, ¿cierto? Es donde vamos a leer la información del notificador. Entonces, para eso, el provider utiliza un widget que se llama consumer. Y básicamente lo que hace el consumer es que cada vez que haya un cambio dentro del notificador, cambia los valores de adentro, ¿cierto? Siempre y cuando haya habido un cambio claramente. Entonces, por ejemplo, dentro de las llavecitas, le decimos que vos vas a estar pendientes del habit notifier, y vamos a ponerle adentro, miren que me recibe un builder y un child, ¿cierto? El child es para que construya sí o sí un elemento siempre. El builder es donde vamos a permitir
decirle que acorde al cambio construyame X o Y información. Entonces le podemos poner el builder y fíjense que solo con ese es suficiente. El builder nos recibe también una especie de función, es una función que tiene 3 valores. Tiene el contest, el notify, perdón, y un widget, ¿cierto? En este caso nosotros vamos a tener el contest, el notify, que nosotros lo vamos a llamar, por ejemplo, Avid Notify. Y vamos a tener un child, pero pues lo voy a poner por ahora así guión bajo porque no tengo ninguno que yo le vaya a enviar, ¿cierto? Y aquí adentro entonces coloco final habits, va a ser igual a habits notify.habits. Entonces ahí estoy obteniendo todos los hábitos que creé. Ahora, dentro de esto ya entonces creo un return que sea, por ejemplo, un list view builder, porque es donde voy a poner la lista de los hábitos para que me salgan en pantalla. Entonces dentro del list view builder, ustedes saben que recibe el item builder y recibe el item count, ¿cierto? Entonces item count, donde le decimos habits.length, muy bien, y en el item builder también este es una función con 2 parámetros, que es el contest y el index, ¿cierto? Y ya internamente entonces controlamos con eso la información. ¿Qué podemos utilizar para esto? Pues final habit va a ser igual a habits en la posición index. Eso sí fijo. Y ahora con habit vamos a crear la tarjetica que vayamos a poner en pantalla. En este caso usamos un list style. Entonces return un list style. Y dentro del list style ponemos otro focus no. Vamos a darle enter. Vamos a poner un title, donde el title va a ser el nombre, un test, con habit.name, coma. Aquí me falta un punto y coma. Eso. Porque no me error. Listo. ¿Qué otra cosa? Voy a poner un trailing. Que trailing, recordemos que es lo que sale al final del widget. Y vamos a poner un checkbox. Un checkbox donde, que es el que nos va a ayudar a marcar si fue completado o no. Entonces el value va a ser igual a habit.is complete, ¿cierto? Y le vamos a poner un onChange. Que el onChange nos dice cuál es el valor del checkbox. Entonces le ponemos value y dependiendo del value vamos a hacer algo. Por ahora no nada todavía, ¿cierto? Porque pues hay que meterle todavía la lógica del check, de que cuando marque check, marque como completado. Guardamos nuestro cambio y aquí entonces me va a salir en pantalla una linda lista de hábitos, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro título, pues nuestro título, nuestro advar, y tenemos nuestras funciones, que por ahora, fíjense que por más que le doy clic a los checkbox, no hace nada, ¿cierto? Ahora bien, modifiquemos esto un poco para que se le pueda dar ese clic. Entonces, yo vengo acá en nuestro notificador y nosotros le vamos a decir que cuando yo le dé clic a uno de esos checkbox, entonces me cambie el valor del checkbox en sí, ¿cierto? Entonces aquí voy a crear una función que se llama toggle habit completion, para decirle intercambia el valor cuando le des a completar, ¿cierto? Por si es y recibe un habit. Por si es, por ejemplo, verdadero que cambia falso, y si es falso que cambia verdadero. Entonces básicamente habit.isComplete va a ser igual a lo inverso del valor que ya tiene de habit.isComplete. ¿Listo? Entonces, esta es la función que nosotros vamos a llamar cuando le den clic al botoncito, al onChange, ¿cierto? Cuando se cambia el valor de esto. Entonces, aquí decimos habit notify
punto y llamamos a la función toggle habit completion y le mandamos el habit que estamos utilizando. Hasta aquí guardo para comprobar a ver qué tal pasó. Entonces fíjense que por ahora tengo un sujeto que es la página, ¿cierto? Que son mis elementos. Tengo un notificador que va a ser este de acá, que cada vez que haya un cambio, que por ejemplo va a ser el de si es completado, va a notificar que hubo ese cambio. Entonces los elementos que yo esté escuchando, en este caso el elemento que estoy escuchando son los hábitos, se van a cambiar. Entonces si yo le doy clic, fíjense que todavía no pasa nada. Claro, no pasa nada es porque el change notified, para poder notificar, tiene que recibir una línea de código muy especial y que ustedes la van a ver mucho, que se llama notify listen. Entonces esto es decirle a la gente, ve, si estás escuchando este cambio, entonces, o sea, que si estoy escuchando el cambio, esto es lo que me va a notificar el cambio. Entonces esto es el notificador ya en sí, en sí mismo, o sea, nos va a decir, ve, hubo un cambio. Entonces yo cambio el valor de isComplete y este notifica el cambio. Entonces viene y cambia los elementos que yo estoy utilizando y como aquí estoy obteniendo la información que estoy modificando aquí en mi notificador, como yo estoy escuchando este valor, automáticamente va a generar ese cambio. Entonces, guardamos para comprobar que sí va a funcionar correctamente. Aquí tenemos entonces nuestra lista ahí. Y ya si yo le doy clic, fíjense que ya lo marca. Y lo desmarca. ¿Por qué? Porque básicamente yo estoy diciéndole al notificador, ve, yo quiero cambiar tal valor. El notificador lo cambia y notifica que hubo un cambio. Entonces todos los que estén utilizando o escuchando información de este change notified van a recibir que hubo ese cambio. Entonces automáticamente lo que está dentro del consumer va a decir, ve, el habit notified detectó que hubo un cambio. Entonces venga, miremos dónde lo están utilizando y cambiemos la información. Es un poco la forma entonces en la que manejamos lo que sería el patrón observer, ¿cierto? Tenemos un notificador y tenemos un sujeto que escucha. Obviamente, pues esto la idea es organizarlo en archivos bonitos, donde se tenga su propio archivo con el gestor de estados y sus sujetos de escucha en un archivo como se lo sería la UI. Pero vamos entonces a ver un ejemplo de ¿qué pasa si yo quiero suscribirme? Por ejemplo, si yo estoy suscrito solo a noticias de deportes o a noticias de no sé, de crímenes y no quiero recibir las demás noticias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que esta primera pantalla sea de hábitos pendientes, ¿sí? Y vamos a agregar aquí en un action, actions, vamos a agregar un icon button, que el icon button recibe un icon que va a ser un icon icons.check bajo circle. Vamos a ponerle este y nos recibe un onPress, que en el onPress vamos a poner que navegue a la siguiente pantalla. En este caso utilizamos un navigator .push que recibe el contexto, coma, y recibe el material page root, que dentro tiene un builder, que tiene un context, flechita, y bueno, aquí es hacia qué página va a navegar, ¿cierto? Entonces vamos a crear, aquí punto y coma, vamos a crear otra página aquí abajo, otra clase, que de hecho me voy a copiar esta misma de acá, pero a esta le voy a poner como nombre es habit list page, no habit list, sino habit complete. Y le ponemos ese mismo nombre aquí abajo. Y la diferencia es que entonces aquí es hábitos completados. Entonces vamos a tener la página que solo escucha los pendientes y la página que solo escucha los completados. Para los completados no vamos a tener
que navegar hacia adelante. Y por ahora vamos a dejar los mismos hábitos aquí. Entonces queda igual y llamamos esa página desde aquí. Entonces sería habits, habit complete page. Listo. Guardamos y validamos que la navegación funcione hasta ahí. Muy bien, entonces miren que aquí tenemos el iconito. Si yo le doy clic aquí, me lleva a hábitos completados. Por ahora estoy mostrando la misma lista. Pero entonces aquí es donde viene lo bonito. Por ejemplo, yo voy a crear aquí un get como de hábitos pendientes. Entonces, pending habits, ¿cierto? Y va a retornar, ojo, ya no habits en general, sino por ejemplo habits.where, abro paréntesis, where me recibe un tipo habit y le decimos operación flechita. Entonces, donde habit, ¿qué? Donde, por ejemplo, habit.isComplete sea igual a false. Entonces, los completos van a ser donde habits.where, o sea, donde básicamente habit.isComplete sea igual a false, ¿cierto? O podemos poner sea como profesionales, simplemente un signito adelante. Y aquí punto to list para completarlo, para que me genere entonces la lista de pendientes. Ay, yo tengo la lista de pendientes. Ahora me falta la lista de completados. Entonces aquí les llamo complete habits y le decimos donde sea verdadero, habits.complete. Entonces cuando es falso, cuando es verdadero, si es falso son pendientes, si son verdaderos son completados. Entonces aquí claramente por acá abajo debo, en esta página, estoy leyendo guión bajo, es que aquí estoy accediendo a algo privado, no me podía, bueno, pero aquí pending habits, ¿cierto? Entonces aquí voy a leer solo los que estén pendientes y en este otro de aquí vamos a leer solo los que sean complete. Entonces fíjense que estoy suscrito solo a un tipo de noticia en cada uno, ¿sí? Sin importar cuándo haga el cambio, él me va a detectar aquí, solo me va a leer aquí lo que quiere escuchar, que es cuáles son los completados. Y en el otro lado, que es la pantalla principal, me va a leer los que son pendientes. Entonces, por ejemplo, aquí hasta el momento todos están pendientes. Si yo marco uno, fíjense que se desapareció. Obviamente, como experiencia de usuario, esto tener un checkbox para que se desaparezca es feo, pero es un poco para que vean el funcionamiento. Fíjense que hábitos pendientes, le marcamos uno y él dijo, claro, hubo un cambio, dijo el notificador. El cambio para pendientes es que ya no hay uno que es pendiente, pero el cambio para completos es que ya hay uno que es completo. Entonces, si yo me voy a completados, fíjense que aparece marcado. ¿Ven? Entonces yo puedo marcar, por ejemplo, otro y venir aquí y ahí aparece marcado. O incluso aquí desmarcarlo y aparece entonces en la parte de pendientes. Listos. Básicamente entonces eso sería la manera en que funcionaría. Entonces así yo me puedo suscribir en el Chain Notifier a cualquier tipo de cambio que yo quiera leer como sujeto y esa es la información que voy a obtener cada vez que haya un cambio. Entonces el provider, la manera de trabajar el provider es una forma muy chévere de ver cómo funciona un poquito el patrón observer. Entonces tenemos el notificador, tenemos los sujetos están observando los cambios y solo les llega los cambios que ellos requieren. Entonces, por más que yo haga cosas aquí en pendientes, hábitos completados, solo va a esperar cuando hay otro completado o qué pasó con los completados, ¿cierto? Y lo mismo con pendientes, entonces, en ese caso. Este sería un ejemplo, entonces, como básico, visual, funcional, de cómo sería el tema de observar, escuchar notificaciones que propiamente yo quiero escuchar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a esto. ¿Cuáles son los pros y los contras? Por ejemplo, los pros es el principio de abierto cerrado, ¿cierto?
Esto es porque básicamente nos da la facultad de introducir siempre nuevas clases, de básicamente poder cambiar el código notificador, o bien sea el sujeto de escucha, sin ningún inconveniente. Nunca vamos a tener problema con ello. Entonces nunca va a haber un tema de que, si es que ya creé una sección de código, tengo que volver a abrir esa sección de código y modificarla porque modifiqué algo en otro lado. No. Aquí lo bueno es que, por ejemplo, cada funcioncita a la que le vas a poner Notify Listener va a notificar cambios para específicamente el código que esté escuchando ese cambio en específico. Entonces no vas a tener ese inconveniente. Puedes establecer relaciones entre objetos durante el tiempo de ejecución. Fíjense lo que hicimos, que relacionábamos en 2 pantallas los mismos objetos en tiempo de ejecución, porque acorde, claro, ambos están escuchando noticias, pero cada uno está escuchando las noticias que quieren. Entonces hay esa relación. Los contras que tenemos aquí es que los suscriptores son notificados en un orden aleatorio. Por ejemplo, si ustedes bajo este patrón quieren que primero les llegue la notificación a tal parte y luego a tal otra, no hay forma de saberlo. Por ejemplo, el provider, cuando utilizamos el Notify Listener, notifica a todos por igual, siempre y cuando estén escuchando esos cambios, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, puede ser de cualquier manera que lo hagan. Entonces, no tenemos ese control bajo este patrón de decirle, ves que yo quiero que sea primero notificado tal parte, después tal otra, y así sucesivamente. Eso de pronto, con el patrón, de pronto, otro patrón de diseño como el blog o algo así, de pronto se puede generar un poco mejor este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces esos son los pros, estos son los contras. Bueno, y como parte del reto que nosotros le proponemos es crear una aplicación de noticias en tiempo real utilizando este patrón, ¿no? Entonces les proponemos desarrollar una aplicación donde los usuarios puedan ver un listado de artículos que se van a ir actualizando en tiempo real. Entonces, cada vez que se recibe una nueva noticia, la interfaz de usuario, la UI, debe actualizarse automáticamente utilizando el patrón. Puedes darle siguiente, Rodolfo, por favor. Y bueno, ya con eso podemos concluir entonces que el patrón observer es, digamos, como que su mecanismo principal es la notificación a los observadores cuando se produce un cambio. Este mecanismo de notificación va a facilitar el comportamiento dinámico y coordinado de múltiples objetos en respuesta a cambios en el sujeto. Es un patrón, la verdad, muy interesante que nos facilita bastante el método de trabajo. Y con eso, pues, concluiríamos la presentación del patrón observer. Bueno, no sé si de pronto tengan alguna duda, pregunta, inquietud que quisieran hacer sobre este patrón. Igual les recuerdo a quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube que dejen sus comentarios aquí abajo, que con gusto los estaremos resolviendo, ¿cierto? Es un patrón muy bacano, es algo muy chévere de implementar y que es más, me atrevería a decir que el 80% de los desarrolladores de Flutter ha implementado este patrón sin darse cuenta, ¿cierto? Entonces es un poco meterle la lógica y conocimiento a entender cómo es que lo estoy haciendo, por qué es que siempre lo he estado haciendo así y cuál es la función real que tiene trabajarlo de esa manera. Entonces es una forma muy positiva de ver el tema de patrones de diseño. Ok. Bueno, primero que todo agradecer a nuestros ponentes el día de hoy. Dol, Jimena, muchísimas gracias por regalarnos este espacio lleno de conocimiento. Gracias también a toda nuestra audiencia, tanto a las que nos acompañaron aquí en vivo el día de hoy, como a los que nos ven a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. No siendo más, entonces nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien todos, que tengan un lindo fin de semana.